un baile de sombras y verdades por 3 años, compartí mi vida con Martín. Juntos, en ocasiones, dormíamos, pero nunca cruzamos la línea de un beso. Era una relación física en su forma más pura, sin ataduras emocionales. Hasta que un día, sin querer, lo vi en una posición íntima con su secretaria, Laura, permitiéndole un acceso libre a su espacio privado. Comprendí entonces, con sensatez, que debía apartarme y dejarles el camino libre. Esa noche, al partir, le envié un mensaje de despedida: regreso a mi ciudad natal para casarme. No volvamos a contactarnos. Más tarde, me despedí de mi prometido de un matrimonio arreglado. Al girarme, mi mirada se cruzó con la de Martín. Su fachada gentil y racional se desmoronó. Perdió el control, arrinconándome contra la pared. ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Dinero, poder? ¿O es simplemente mejor complaciéndote? Capítulo 1. El día laboral terminaba cuando una repentina lluvia torrencial comenzó a caer. Mi colega Carolina, que olvidó su paraguas, se acercó para compartir el mío. No me negué. Mientras abría el paraguas, mirando al suelo, escuché a Carolina hablar con envidia: ser secretaria es realmente lo mejor. La proximidad te da ventaja. La secretaria de Su lleva solo 3 semanas aquí y ya comparte paraguas con el presidente Chen. En 3 meses, todos podríamos estar llamándola señora Chen. Alcé la vista. A través de la lluvia, mi mirada se fijó en 2 figuras bajo un paraguas negro abierto. Caminaban lado a lado. Martín avanzaba con pasos firmes, mientras Laura corría tras él. En su prisa, perdió el equilibrio y, con un grito de sorpresa, casi cae al suelo. Pero Martín, rápido, la sostuvo por la cintura. La escena se desplegó como un drama romántico clásico de televisión. Aparté la mirada y sacudí el paraguas, enviando innumerables gotas al suelo, creando ondas. ¿No te vas? Si la lluvia se intensifica, quizá no podamos salir después, le recordé a Carolina. Al ver que no respondía, Carolina me dio un codazo con impotencia. Ese es el exitoso y disciplinado presidente Chen, venerado por todos en la empresa. ¿No te tienta ni un poco? Agarrándose el pecho, puso una expresión de profunda angustia y suspiró dramáticamente: de todos modos. Ver a alguien más ocupar el asiento del copiloto en el coche del presidente Chen me destroza el corazón. Su actuación exagerada me hizo reír. Saqué las llaves de mi coche, presioné el botón, y las luces del Audi estacionado al borde de la carretera parpadearon. Le levanté la barbilla con un gesto juguetón y dije sonriendo: tal vez no puedas sentarte en el asiento del copiloto del presidente Chen por ahora, pero ¿te gustaría dar una vuelta en el mío? Capítulo 2. Llevar a Carolina a casa tomó más tiempo de lo esperado. Al empujar la puerta, Martín acababa de colocar el último plato en la mesa del comedor. Vestía ropa cómoda y un delantal que parecía parte del conjunto para parejas que nos regalaron en el centro comercial la última vez que fuimos de compras. Bajo la cálida luz amarilla del techo, el aura fría e impersonal que Martín solía llevar tras años en el mundo de los negocios se había desvanecido por completo. Solo quedaba una suave gentileza. Martín se acercó, tomó mi bolso y lo colgó en el perchero. Luego se inclinó, sacó un par de zapatillas y las colocó a mis pies. Sus dedos rozaron naturalmente la correa de mis tacones altos, y el calor de su tacto se extendió por mi piel fría. Me tensé y di medio paso atrás, rechazando su ayuda. Lo haré yo misma. Martín, algo sorprendido, no dijo nada. Preparé tu sopa favorita de costilla de cerdo y calabaza. Ve a lavarte las manos y come mientras está caliente. Silenciosamente, me cambié los zapatos y caminé hacia el lavabo. Mientras el agua corría por mis dedos, mis pensamientos se dispersaron. En estos 3 años viviendo juntos, Martín y yo cruzamos muchas líneas. Que me ayudara a quitarme los zapatos era algo menor. Pero justo en ese momento, cuando Martín se acercó, sentí una abrumadora resistencia. Sabía la razón, aunque no quería admitirla, Laura, y también yo misma. En estos 3 años, en la rutina diaria que parecía hervir lentamente a una rana, olvidé que mi relación con Martín comenzó como una aventura ebria, y su amabilidad hacia mí no era más que cortesía. Me había enamorado de él sin control, confundiendo necesidades físicas con amor. La aparición de Laura fue un despertar que me trajo de vuelta a la realidad. Afortunadamente, aún no era demasiado tarde para alejarme. Capítulo 3. Comí esa cena con poco interés. Tras unos pocos bocados, dejé los palillos y subí a refrescarme. Al salir del baño, Martín esperaba fuera de la puerta,
con el ceño ligeramente fruncido y su mirada llena de preocupación fija en mí. No sabía cómo tratarlo en ese momento, así que opté por ignorarlo. Al pasar junto a él, Martín tomó mi muñeca con fuerza, como si quisiera dejar una marca imborrable en mi piel. Tú hoy, sensing lo que quería preguntar, hablé primero, ¿quieres hacerlo? Una chispa de sorpresa cruzó los ojos de Martín. No le di oportunidad de responder. Me puse de puntillas y lo besé. Pero gradualmente, Martín tomó el control. Su palma presionó la parte trasera de mi cabeza, profundizando lo que comenzó como un beso tentativo. No pudo esperar ni siquiera a llegar al dormitorio, a pocos pasos de distancia. Me empujó de vuelta al baño. El vapor húmedo aún flotaba, y a través de mi delgado camisón, me presionó contra los fríos azulejos. Frío y húmedo. Martín era la única fuente de calor a la que podía aferrarme. No tuve más opción que rodear su cuello con mis brazos, forzada a soportar todo lo que él me imponía. Mordí mi lengua, reprimiendo el temblor en mi garganta. Era como una competencia, quien emitiera un sonido primero revelaría su juego y lo perdería todo. No quería perder tan miserablemente, el sudor humedeció mi frente, y Martín extendió la mano para apartar mi cabello. Bajó la cabeza, besando con cariño las lágrimas que escapaban de mis ojos. No te contengas, di mi nombre, ¿está bien? Ahí estaba de nuevo. Martín siempre hacía esto, usando un tono suave y persuasivo para tejer una ilusión de amor, haciéndome caer más profundamente. Antes de que los sollozos incontrolables escaparan, mordí con fuerza el hombro de Martín. Incluso al probar sangre, no solté. Martín gimió de dolor, pero luego soltó una risa impotente cerca de mi oído. Realmente eres difícil. Al final, estaba exhausta. Fue Martín quien me llevó de vuelta al dormitorio. En un estado de aturdimiento, sentí que acariciaba suavemente mi mano izquierda, encogí los dedos y pregunté con voz ronca, ¿qué pasa? Martín no parecía esperar que aún estuviera despierta. Carraspeó, intentando disimular, y entrelazó sus dedos con los míos. Nada, duérmete. Capítulo 4. Todo lo sucedido esa noche lluviosa se secó y desvaneció con el cielo claro y brillante. Estuve de viaje de trabajo durante más de medio mes, ocupada sin parar. No tuve tiempo ni ánimo para pensar en el pasado. Así que, cuando ingresé el código y abrí la puerta, solo para encontrarme cara a cara con Laura, no pude evitar sentir un instante de conmoción. Laura llevaba un camisón de encaje que reconocí de inmediato, lo había guardado en el armario de Martín. Sus ojos brillaban de alegría, pero al verme, su expresión cambió a una sutil hostilidad. Curvó los labios en una sonrisa y habló con tono de anfitriona, «Señorita Lynn, ¿necesita algo?» Me froté las sienes, que palpitaban de cansancio. No le grité a Laura exigiendo saber por qué estaba allí, ni pregunté dónde estaba Martín. Simplemente le devolví una sonrisa tranquila. Solo vine a recoger algunas cosas y luego me iré. Después de 3 años viviendo allí, hice varios viajes para recoger todas mis pertenencias. Incluso tomé la planta de rosas del balcón que había cuidado. Aunque, en realidad, era Martín quien la había regado todos estos años, cargando bolsas tras bolsas, Laura me lanzó una mirada de reojo y me recordó, «Señorita Lynn, debería revisar bien para no dejar nada atrás. Después de todo, ahora que hay un nuevo ocupante, las cosas viejas deben desecharse». Levantó la barbilla ligeramente, con un toque de arrogancia en su rostro inocente. Si deja algo, no querrá tener que buscarlo en la basura. La sonrisa en mis labios no titubeó. Ahora que lo mencionas, acabo de recordar. Hay una última cosa que no he tomado. Mi mirada recorrió a Laura, y arqueé una ceja con un dejo de burla. El camisón que llevas puesto es mío. ¿Te gustaría quitártelo y devolvérmelo? Laura se agarró el pecho, su rostro enrojeciendo de ira. No tenía interés en discutir con ella, así que hice un gesto despectivo con la mano y dije con voz calmada, «No importa, tengo una cosa con la limpieza. Considéralo un regalo». Capítulo 5. Regresé al apartamento que había alquilado antes, cargando mi pesado equipaje. Incluso después de mudarme con Martín, nunca lo había abandonado, tal vez porque era demasiado pesimista, creía que todo con Martín no era más que una ilusión. Tarde o temprano, tendría que despertar del sueño. Afortunadamente, mi pesimismo me permitió tener un lugar donde quedarme en ese momento. Me lavé brevemente. Abrumada por el cansancio de un trabajo sin parar, caí en un sueño profundo. Cuando desperté, ya era de noche.
la oscuridad interminable me envolvió por completo. Mi corazón de repente se sintió vacío, lleno de una abrumadora sensación de soledad. Era como si el mundo me hubiera abandonado. Afortunadamente, ese sentimiento no duró mucho, pues fue interrumpido por el repentino timbre de mi teléfono. Contesté, y la voz de mi madre llegó a través del auricular. Sus palabras no eran nuevas, las preguntas habituales sobre si comía y dormía bien, si el trabajo iba sin problemas, cosas que me había repetido innumerables veces a lo largo de los años. Escuché en silencio, respondiendo de vez en cuando. Al final, la voz gentil de mi madre se tiñó de un leve temblor. «Lily, ¿vendrás a casa para el año nuevo este año?» No estaba segura de por qué preguntaba por los planes de año nuevo tan temprano, pero respondí honestamente, «Aún no lo sé, ¿por qué lo preguntas?» Hubo una pausa antes de que respondiera, «No es nada, solo te extraño. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi». Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Una ola de tristeza creció dentro de mí. Crecí en una familia monoparental. Mi concepto de hogar siempre fue difuso. Los recuerdos de mi infancia están llenos de imágenes de mi padre, ocioso y borracho todos los días. Tenía una mala reputación, entregado a la bebida, el juego y otros vicios. Cuando ganaba, la vida para mi madre y para mí era un poco mejor. Al menos, no nos golpeaba. Pero cuando perdía, era diferente. Descargaba su ira en mi madre, agarrándola del cabello y arrastrándola a una habitación mal iluminada, como un carnicero llevando a su presa al matadero. La casa vieja estaba en mal estado, y la puerta no cerraba bien. A los 5 años, fui forzada a presenciar el sufrimiento de mi madre a través de una estrecha rendija en la puerta. Sus gritos de angustia llenaban la habitación, mientras yo golpeaba la puerta con mis manos hasta que sangraban. No podía abrirla. No podía detener la tortura que ocurría dentro. Esto continuó por mucho tiempo. Hasta que un día, el puño cerrado de mi padre me golpeó. Ese día, mi madre, que siempre había soportado, de repente contraatacó. Tomó un cuchillo de cocina y lo blandió salvajemente. «Bestia. Si te atreves a tocar a Lily, ninguna de nosotras vivirá». Su cabello estaba desordenado, y la sangre brotaba de una herida en su frente. Parecía un demonio que había salido del infierno. Mi padre, sorprendido, se fue maldiciendo por lo bajo. Mi madre dejó el cuchillo, su fuerza de repente desvanecida, y me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi cabello mientras susurraba con voz entrecortada, «Lily, no tengas miedo. Mamá te llevará lejos». Después de eso, mi madre nos mantuvo a las dos sola. Trabajó hasta el agotamiento para proporcionarme todo. Lo único que podía hacer era estudiar y trabajar duro para tener éxito, para que ella pudiera disfrutar de una vida cómoda. Pero durante años, estuve tan enfocada en ganar dinero que olvidé que lo que ella más necesitaba era mi compañía. Miré mis ahorros, la cadena de ceros era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Ya no tenía una razón convincente para quedarme en Pekín. Una vez que me di cuenta de esto, pasé una semana terminando mi trabajo y renunciando a mi empleo. La noche que me fui, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ni siquiera llevé mi maleta. Justo antes de subir al avión, le envié a Martín un último mensaje. Era mi forma de cerrar nuestros 3 años juntos. Regreso a mi ciudad natal para casarme. No volvamos a contactarnos. Capítulo 6. Sin la carga del trabajo, mis días en mi ciudad natal eran casi excesivamente tranquilos. Para no aburrirme demasiado, construí un pequeño jardín de flores en el patio. Cada día cuidaba las flores y plantas, encontrando en ello una sensación de satisfacción. Sin embargo, mi madre se preocupaba cada vez más por mi comportamiento silencioso. Dicen que nadie conoce a una hija mejor que su madre. Desde el primer día que regresé, ella notó que algo no estaba bien conmigo. Pero no preguntó nada. Yo no sabía cómo empezar, así que solo seguí la corriente, fingiendo que todo estaba bien. «El hijo del tío Son escuchó que regresaste y mencionó que hace mucho no te ve», dijo mi madre mientras yo tomaba el sol en el patio, medio dormida. Abrí los ojos a medias y respondí vagamente. Al ver que no mostraba resistencia, mi madre, algo aliviada, continuó, «Pensé que, como ambos son jóvenes, tendrían cosas de qué hablar. Acepté su invitación en tu nombre. Es solo un paseo, una comida. No puedes quedarte en casa así todo el tiempo, te volverás loca eventualmente». Hablo con un toque de preocupación. Sabiendo que tenía razón,
No pude discutir, así que acepté de buena gana. Está bien, lo encontraré. Capítulo 7. Oscarson y yo éramos amigos de la infancia. La noche en que mi padre huyó aterrorizado, mi madre reunió todos nuestros ahorros y me llevó en un tren verde. Tras varios trasbordos, llegamos a la ciudad donde vivimos ahora. Oscar vivía justo enfrente. Su madre era una persona gentil. Cuando mi madre estaba demasiado ocupada para recogerme de la escuela, ella me llevaba y me invitaba a su casa. La primera vez que entré en la casa de Oscar, mi rostro estaba lleno de ansiedad. Temía a su padre, aunque cada vez que lo encontraba, me saludaba con una cálida sonrisa. Pero aún así, temía que en el próximo momento, apretara su puño y me agarrara del cabello. Nada de lo que temía ocurrió. Cuando el padre de Oscar me vio, solo dio una palmada en la espalda de Oscar y dijo: «Tu hermana Lily está aquí. ¿Por qué no la llevas a tu cuarto a jugar? Los dulces o juguetes que tengas, compártelos con ella, ¿está bien?» Oscar, de mi misma edad, tomó mi mano y respondió con entusiasmo: «Está bien». Esa es la mayor diferencia entre Oscar y yo. Él creció rodeado de amor, y fue lo suficientemente generoso como para compartir la mitad de ese amor conmigo. Capítulo 8. Han pasado tantos años y realmente no has cambiado nada. Sigues tan callada. Una repentina sensación fría en mi cuello me hizo retroceder, frunciendo el ceño mientras miraba al culpable. Oscar rápidamente hizo un gesto de paz. Me entregó una taza, sonriendo mientras se sentaba frente a mí, macchiato de 4 estaciones, sin hielo, sin azúcar, con bolitas de taro. Recordé bien, ¿verdad? Es tu favorito. Tomé la taza, clavé la pajita en el fondo y di un sorbo al té con leche antes de responder: «Tú tampoco has cambiado. Sigues tan infantil y parlanchín como siempre». Oscar se recostó en la silla. Su cabello oscuro cayendo desordenadamente sobre su frente, dándole un aire despreocupado. «Solo contigo, claro. Si no hubiera crecido contigo, probablemente sería el tipo frío y distante». Suspiró: «Desafortunadamente, siempre has sido una reina de hielo. Si yo fuera una montaña, sería difícil sacarte más de 12 palabras en 12 años». Sonreí, sin confirmar ni negar. «¿Cómo has estado estos últimos años?», continuó Oscar, haciendo conversación. «Bastante bien. Prácticamente vivo una vida de jubilada ahora». «¿Y tú?». Tras graduarme de la universidad, trabajé como fotógrafo de vida silvestre durante 2 años, interactuando con la naturaleza. Pero me lesioné hace un tiempo, y mi madre estaba tan asustada que lloró hasta quedarse sin lágrimas. No podía seguir preocupándola. Oscar se encogió de hombros con impotencia. «Así que ahora he tenido que renunciar a eso y planeo abrir un estudio». ¿Suena un poco triste? Crucé los brazos y levanté una ceja, bromeando. «Pero experimentar la pasión de iniciar un negocio a tu edad es como volver a tener 18. Oscar fingió enojarse, pillándome desprevenida, levantó la mano como si fuera a darme un golpecito en la frente. Instintivamente giré la cabeza para esquivarlo. Su mano quedó suspendida en el aire, y el ambiente se tensó por un momento. Luego, con naturalidad, retiró la mano, rompiendo la tensión con un tono bromista: «Olvídalo. Este, galán juvenil que ha vuelto a los 18, no tiene nada que decir a una vieja como tú». Capítulo 9. Oscar y yo paseamos, deteniéndonos en varios lugares que solíamos amar. Al caer la tarde, Oscar me llevó de vuelta a mi puerta. Justo cuando iba a despedirme, tomó mi mano. La sostuvo con fuerza, apretando mi palma. «Lily, la razón por la que te invité esta vez fue para decirte: te quiero». Bajé la mirada hacia nuestras manos entrelazadas, luego a su rostro. «Cuando llenaste tus solicitudes universitarias, no elegiste Pekín. En cambio, fuiste a otra ciudad porque viste la confesión que escribí en la última página de mi cuaderno, ¿verdad? Esa fue tu manera de rechazarme sutilmente». Oscar frunció el ceño, con un destello de urgencia en sus ojos. En ese momento, pensé que solo no podías distinguir entre amor y dependencia, y por eso sentías algo por mí. Pero después, me di cuenta de lo equivocado que estaba. El que no podía distinguir era yo. Oscar me miró, esperando mi respuesta. «Tienes razón», respondí suavemente, soltando mi mano de su agarre con delicadeza. En ese entonces, realmente no sabía la diferencia entre amor y dependencia. Éramos inseparables. Tú eras el único que cuidaba de mí, que me trataba bien,
que compartía todo conmigo. No había experimentado mucho amor, así que naturalmente pensé que eso era amor. Las palabras en la punta de mi lengua se derramaron con mi aliento tembloroso. Pero ahora me doy cuenta de que el amor no se trata de tomar todo lo que la otra persona tiene para ofrecer. El amor te hace estúpido, incluso cuando no tienes nada, incluso cuando sabes que la otra persona no carece de amor. Aún así, ofreces voluntariamente ese pequeño pedazo de tu corazón. Así es el amor, ni completamente bueno ni totalmente malo. Hice una pausa, encontrando la mirada de Oscar con seriedad. Así que siempre serás un hermano para mí. Lo eras antes, y eso no cambiará. La brisa vespertina sopló, alborotando los mechones de cabello alrededor de mis orejas. Tras un largo silencio, Oscar soltó una risita. Me dio un golpecito ligero en la cabeza con 2 dedos, no lo suficientemente fuerte como para doler, pero sí para hacerme parpadear confundida. Este discurso tan largo sobre el amor salió de tu boca. Debo haberme equivocado contigo. No sigues igual, has cambiado mucho. Dime, ¿de quién te enamoraste? ¿Y por qué no lo trajiste para que tu hermano mayor lo evaluara? La tensión se disipó. No le oculté nada a Oscar, sacudiendo la cabeza y respondiendo con sinceridad, no hay ninguna posibilidad para nosotros. Oscar me conocía bien. Sabía que no era alguien que diría algo tan desalentador fácilmente. No intentó persuadirme más. Simplemente apartó el cabello suelto detrás de mi oreja y dijo suavemente, se está levantando viento. Deberías entrar. Capítulo 10. Observé cómo Oscar se alejaba en su coche. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara con Martín al otro lado de la calle. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí, el débil resplandor de su cigarrillo titilando en la oscuridad. Una sensación de impotencia me invadió. A pesar de haber vivido juntos durante 3 años y haber compartido innumerables momentos íntimos, siempre hubo una distancia insalvable entre Martín y yo. Como ahora, nunca supe siquiera que Martín fumaba. Una fría ráfaga de viento trajo consigo pequeñas gotas de lluvia. Temblé, ignorando a Martín mientras pasaba junto a él. ¿Quién es él?, preguntó de repente. Una cita a ciegas, respondí con calma mientras ingresaba el código. ¿Me dejaste para regresar y casarte con él?, insistió Martín, su tono más frío que la brisa de finales de verano. Guardé silencio. Él tomó mi silencio como una confirmación. De repente, agarró mi hombro, apretando con fuerza mientras exigía, ¿qué tiene el que no tenga yo? ¿Dinero, poder? Me arrinconó contra la pared, incapaz de retroceder más. ¿O es que es mejor complaciéndote? Martín se inclinó más cerca, el fuerte olor a tabaco asaltando mis sentidos, haciéndome aún más alerta. Encontré su mirada con desafío y dije, ¿no dejé claro en el mensaje? No tengamos contacto por el resto de nuestras vidas. Antes de que pudiera terminar, Martín me interrumpió, su voz casi fuera de control. Su agarre en mi hombro se intensificó, causando un leve dolor. Respondí, palabra por palabra, todo se vuelve agotador eventualmente. Han sido 3 años, y quiero algo diferente. ¿Es eso tan malo? Capítulo 11. Con la última lluvia intensa, el calor del verano se desvaneció gradualmente. Martín no volvió a aparecer, y mi vida regresó a la normalidad. Estaba a pocos pasos del supermercado, cargando una bolsa, cuando una sombra se lanzó hacia mí, haciéndome tropezar. El contenido de mi bolsa, botellas y frascos, se rompió en el suelo. Fruncí el ceño y levanté la vista. Una sola mirada fue suficiente para hacer temblar mi cuerpo incontrolablemente. Lily, tu padre finalmente te encontró. La voz que no había oído en tanto tiempo me arrastró de vuelta al infierno. Louis Lynn estaba arrodillado en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo fue mi culpa entonces, y por eso nuestra familia estuvo separada tantos años. Pero he cambiado ahora. Más y más personas se reunieron alrededor, atraídas por el alboroto. Qué chica tan joven, pero tan fría con su propio padre. Incluso si su padre estaba equivocado, sigue siendo quien la crió. ¿Qué no se puede perdonar? Como el centro de esos susurros, mi rostro se volvió pálido como una sábana. De niña, a menudo soñaba con el día en que volvería a encontrarme con Luis. Pero sin importar la dirección del sueño, siempre terminaba en un desastre sangriento. Luis era una enfermedad profundamente arraigada en mí. Mientras estuviera vivo, nunca encontraría paz.
Mis ojos cayeron sobre un fragmento de vidrio roto a mis pies, afilado y pequeño. Si cortaba la garganta de Luis, moriría rápido. Entonces todo terminaría. Presioné mi mano temblorosa, preparándome para actuar. Pero antes de que pudiera moverme, fui atraída hacia un cálido abrazo. ¿Es que ahora los estafadores son tan descarados? La cálida palma de Martín acarició suavemente mi espalda, sacándome de mi aturdimiento. El padre de mi novia falleció recientemente. Lo vi con mis propios ojos mientras lo cremaban. Que salgas ahora pretendiendo ser él no es buena imagen para la sociedad, ¿verdad? Con unas pocas palabras, Martín cambió la perspectiva de la multitud. Entonces es un estafador. No es de extrañar que la chica no tuviera expresión, debió tocarle un nervio. Pobre chica, perder a su padre tan joven. ¿No es esto tráfico humano? Llamen a la policía rápido, antes de que escape y lastime a alguien más. Luis intentó discutir, pero al escuchar la palabra policía, su expresión cambió drásticamente. Se levantó torpemente y huyó. Con el drama terminado, la multitud se dispersó. ¿Estás bien? Martín sostuvo mi muñeca, mirándome con preocupación. ¿Qué haces aquí? Pregunté, mi mirada viajando desde la gorra en su cabeza hasta su ropa. Al notar que no llevaba su traje habitual, sino una chaqueta de cuero con tachuelas, mis ojos se abrieron de sorpresa. ¿Y qué pasa con ese atuendo? Martín evitó mi mirada inquisitiva, sus ojos oscuros titilando. Solo un capricho, probando un nuevo estilo. Oh. No insistí, girándome para irme. Martín me llamó, preguntando, ¿necesitas ayuda para lidiar con ese hombre de antes? Negué con la cabeza, indicando que no era necesario. Mis problemas, los manejaré yo misma. Capítulo 12. No le conté a mi madre sobre la aparición de Luis. No quería que se preocupara o viviera con miedo. Así que solo le dije que las cosas estaban un poco inestables últimamente y le aconsejé que permaneciera en casa tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, denuncié el incidente a la policía. Pero su respuesta fue que, sin daño tangible, no podían hacer nada. Y además, él seguía siendo mi padre. Mi teléfono vibró en la mesa, era un mensaje de Luis. Lily, ¿realmente crees que escondiéndote de mí no te encontraré a ti y a tu madre? Si me presionas demasiado, no serán solo mensajes. Tu madre está envejeciendo, y ya ha recibido tantas palizas para protegerte. No querrías que viviera con miedo otra vez, ¿verdad? Sé que tienes dinero. Dame $500,000 y pagaré mis deudas de juego. Prometo que no te molestaré más. Después de todo, sigo siendo tu padre. No querrías verme perder una mano, ¿verdad? Por supuesto, no creí una palabra de lo que dijo Luis. Si podía extorsionarme una vez, habría una segunda. Así que necesitaba pensar en una forma de terminar con esto de una vez por todas. Tras reflexionar mucho tiempo, escribí una dirección. Encuéntrame aquí mañana por la noche. Llevaré el dinero. Capítulo 13. Al caer el crepúsculo, la hora de encontrarme con Luis se acercaba rápidamente. Me cambié a algo discreto, tomé la maleta y salí. Cuando llegué al callejón, Luis ya estaba allí, paseando nervioso. Al verme, sus ojos se iluminaron. Arrojé la maleta al suelo. Golpeó el pavimento con fuerza, y fajos de billetes se derramaron. Luis se lanzó al suelo para recogerlos. Las farolas del callejón eran viejas y tenues, proyectando un resplandor brumoso. Aún así, era suficiente para iluminar la codicia en los ojos de Luis. Papá sabía que vendrías. Con este dinero, finalmente puedo cambiar las cosas, dijo, contando los billetes, una capa de alegría vertiginosa nublándole el rostro. Lo observé en silencio y solté una pequeña risa. Como esperaba, mi risa llamó su atención. Me miró con cautela. ¿De qué te ríes? Me río de lo estúpido que eres, respondí. ¿Realmente pensaste que te dejaría controlarme? 50,000, es más que suficiente para meterte en serios problemas por extorsión. Hablé con calma, pero el rostro de Luis cambió al instante. Su voz tembló mientras me gritaba, soy tu padre. ¿Me debes este dinero? Impasible, seguí provocándolo, ¿en serio? Guarda esa línea para cuando llegue la policía. Luis apretó los dientes, una furia violenta burbujeando. Pequeña mocosa, ¿cómo te atreves a llamar a la policía?
Debería haberte matado a golpes entonces. Un destello enloquecido cruzó sus ojos. Sabía que Luis había perdido la cabeza. Estaba huyendo, sus nervios al límite. Cualquier pequeño disturbio podía quebrarlo. Y ahora, tras darle esperanza, la había destrozado en un instante. Observé cómo Luis tomaba el cuchillo de frutas que había colocado en la maleta y comenzaba a acercarse a mí. Si no me dejas vivir, entonces te llevaré conmigo, gritó con ferocidad. Lanzándose hacia mí con el cuchillo, en esa fracción de segundo, el dolor que esperaba nunca llegó. En cambio, fui empujada desde atrás y caí pesadamente al suelo. El sonido del cuchillo perforando carne, seguido de un jadeo de dolor, llenó el aire. Levanté la vista con incredulidad. Martín estaba arrodillado en el suelo, la sangre brotando de la herida, manchando su camisa antes impecable. El contraste entre rojo y blanco quemó mis ojos. Al ver la sangre, Luis recobró el sentido y huyó instintivamente del callejón, ignoré todo lo demás y corrí a revisar la herida de Martín. Su rostro estaba pálido como el papel, sus labios sin color apretados con fuerza. Lily. Sostuve su mano fría, conteniendo las lágrimas mientras respondía, estoy aquí. Con una mano consolaba a Martín, mientras con la otra tomaba mi teléfono del suelo y llamaba a una ambulancia. Martín apoyó su cabeza en mi hombro, su voz apenas audible. Ese día que llovió, me besaste. Dijiste una vez que los amigos con beneficios debían seguir 3 reglas, sin besos en los labios, sin reconocerse fuera del dormitorio. Pensé que cuando me besaste, significaba que éramos oficialmente pareja. Pero luego te diste la vuelta y me dejaste para casarte con alguien más, diciendo que estabas cansada de mí. No es justo. Te he querido por más de 3 años. Mi corazón se sentía como una botella de refresco agitada, las emociones burbujeando y ahogándome. Respiré con dificultad, luchando por sacar las palabras a través de mis lágrimas. Te amo. Las cálidas lágrimas rodaron por mis mejillas hasta el cuello de Martín. Él se congeló, luego una débil sonrisa incierta tocó sus labios. No lo estás diciendo solo porque estoy a punto de morir, ¿verdad? No, no vas a morir, negué con la cabeza desesperadamente. Martín levantó la mano y secó mis lágrimas. ¿Puedes besarme? Ese fue nuestro primer beso real. Nuestros labios apenas se tocaron, mezclados con el sabor salado de las lágrimas. En ese momento, se sentía tanto ridículo como lamentable. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, y Martín fue cargado en la ambulancia. Oscar siguió detrás de los oficiales de policía. Me ayudó a ponerme de pie mientras tambaleaba. Lo siento, llegué un paso tarde otra vez. Pero no lo escuché claramente, mi atención completamente en Martín. Quise ir con él al hospital, pero la policía me detuvo a mitad de camino para tomar mi declaración. Para cuando llegué, Martín ya había sido operado y descansaba en su habitación de hospital. ¿Cómo te sientes ahora? Al ver mi expresión preocupada, Martín sonrió. No te preocupes, estoy bien ahora. Abrí la boca para hablar, pero al verlo así, me quedé sin palabras. Solo podía culparme por no haber sido más cuidadosa. No frunzas el ceño. Este dolor no es nada. Es insignificante comparado con el dolor de verte lastimada. Mis oídos ardieron, y el ambiente se tornó incómodo. Al momento siguiente, la puerta se abrió de golpe. ¿Cómo terminaste en el hospital otra vez? Giré para ver a un hombre de cabello rojo con estilo punk entrar en la habitación. Nuestras miradas se encontraron, y él sonrió al instante. Tú debes ser la esposa, ¿verdad? Soy Diego, amigo de Martín. Sonreí, mi atención atrapada por una palabra que usó. Acabas de decir, otra vez. Diego jaló una silla con naturalidad y se sentó. Martín no te lo contó. Recibió más de 20 latigazos con el látigo familiar solo para casarse contigo. Tengo que decir, el viejo señor Chen es realmente implacable. Normalmente llama a Martín su nieto precioso, pero cuando se trató de esto, no se contuvo. Su piel estaba prácticamente desollada, y ni siquiera le dieron medicina. Solo lo arrojaron al salón ancestral y lo hicieron arrodillarse sin siquiera un sorbo de agua. Diego mordió una manzana del cesto de frutas que había traído, limpiándola antes, y lanzó una mirada de dolor a Martín, completamente ajeno a la mirada fría que Martín le estaba dando. Hablando de eso, te debo una disculpa, señora Chen.
Diego cambió de tema tan rápido que no pude evitar preguntar, ¿por qué? Cuando Martín estaba en su tercer día arrodillado, sus heridas se infectaron y desarrolló una fiebre alta. Cuando lo sacaron, estaba delirando, pero insistió en que fuera a regar sus flores. Me pareció que no era correcto que un hombre como yo irrumpiera en su nido de amor, así que le di la dirección a su secretaria. No esperaba lo que pasó después, así que me disculpo. Pero el amor de Martín por ti es claro como el día. Ya basta. Sal y ocúpate de las cosas afuera. Incapaz de soportarlo más, Martín le lanzó una almohada a la cabeza de Diego. El movimiento tiró de su herida, haciéndolo gemir de dolor. ¿Quién te dijo que te movieras? Martín se recostó contra el cabecero, fingiendo una fachada débil. Duele. Estaba a punto de llamar a un médico cuando Martín tomó mi muñeca. Bésame, y el dolor se irá. Me senté de nuevo y sostuve la mano de Martín con impotencia. No soy un analgésico. ¿Cómo sabes que no funcionará si no lo intentas? Bajé la cabeza y besé ligeramente las puntas de los dedos de Martín. Su pulgar rozó suavemente mi labio inferior, enviando una sensación de cosquilleo a través de mí. Carraspeé, intentando ocultar mi vergüenza. Diego mencionó las flores. ¿Eran mis rosas? Martín dejó que jugara con sus dedos, una suave sonrisa en sus labios. Ya lo sabías. Son las únicas flores en la casa. Me lamí los labios secos y continué, el día que me fui, me llevé las flores. Pero por alguna razón, no pude cuidarlas tan bien como tú. Parece que la tarea de cuidar las flores tendrá que ser tuya. Martín bajó la mirada, mirándome con tal ternura que casi me derritió. Solo me pregunto si tienes un lugar para mí. Encontré la mirada de Martín. ¿Qué papel planeas tomar cuando te mudes? Tu futuro esposo. Me congelé cuando algo frío se deslizó en mi dedo anular. Reuniendo valor, miré hacia abajo y vi el anillo brillando bajo la luz. ¿Cuándo? La noche que pensé que estabas dormida, me di tu dedo en secreto. Parece que acerté. Martín respiró hondo, su voz suave pero firme. ¿Es un papel que estás dispuesta a aceptar? Lo estoy. Martín se inclinó. Nuestro segundo beso aterrizó en la comisura de mis labios. Capítulo 14. Luis fue detenido más rápido de lo que había anticipado. Los cargos por extorsión, lesiones intencionales y los años de violencia doméstica que denuncié se presentaron contra él. Con testigos y pruebas. Junto con la negativa de Martín a llegar a un acuerdo, Luis enfrentaba una vida en prisión. La sombra que una vez pensé que me perseguiría para siempre finalmente se había levantado. Hoy es un buen día, ¿qué tal si celebramos con un hot pot? Sugerí mientras entrelazaba mi brazo con el de Martín. Sus ojos se curvaron en una sonrisa estrecha, siempre dispuesto a complacerme. Suena bien. Y de paso, compremos ese pastel de uva suculento en la tienda de postres. ¿Qué más? No se me ocurre nada más ahora, podemos decidirlo en el camino. Sostuve la cálida mano de Martín, y el frío del otoño tardío se disipó por completo. Las pesadas cargas que me habían aplastado durante tanto tiempo finalmente se levantaron, reemplazadas por un amor que se sentía tanto pesado como ligero.